Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos regala el canal TVX. Aprovechemos estos espacios para poder conversar y para poder estar teniendo otros puntos de vista y poder dialogar y poder conversar, aunque pensemos o no pensemos igual, pero escuchémonos y seamos capaces de dialogar. Hoy es un día especial en el país, es un día en el que es bien importante recordar la historia de lo que hemos vivido como país y la historia que nos ha marcado como país y los grandes retos que aún tenemos como país, como sociedad, como comunidad, como hermanos, hermanas que podemos ser. O no, dependiendo de cómo nos encontremos. Hoy es lunes 16 de noviembre del 2020. 16 de noviembre, que es una fecha particular en la historia de este país, porque este día se conmemora la masacre que se hizo de los sacerdotes jesuitas y sus dos ayudantes. Es un claro acto de violencia, de intimidación, una manifestación sin duda de cómo el poder responde a quienes les son incómodos. Una intervención militar que entra a las instalaciones de la Universidad Centroamericana, a la UCA, saca de sus cuartos a estos sacerdotes jesuitas, a grandes pensadores latinoamericanos, los ponen de rodillas y boca abajo en el patio, en el jardín de la casa donde estaban, en las instalaciones de la universidad. Y ahí el poder, a través de esas estructuras militares, intentaron asesinar a lo que representaban ellos. Y también asesinan a quienes cuidaban a estos pensadores, a Elba y Celina Ramos también. Esto no lo podemos olvidar como sociedad salvadoreña. Esto es algo que debemos de exigir. Memoria, verdad y justicia, pero también reparación. Esto es algo que como país, como sociedad, nos marca. Así como lo ha marcado el Mozote, así como lo marcó todas las masacres también de los estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad del Salvador. Mientras como sociedad no seamos capaces de dejar la impunidad en estos casos, nos va a costar avanzar, porque nos mantenemos con las cicatrices del pasado y nos mantenemos todavía con todas esas heridas abiertas, con familias de personas desaparecidas que aún no saben a ciencia cierta qué ha pasado con sus familiares. Es importante que si queremos hablar de futuro de este país, necesitamos curar esas heridas del pasado. Ya hemos hablado en varias ocasiones que este espacio de los lunes conmigo en plataforma, no es un espacio imparcial. Este no es un espacio de neutralidad. Aquí hay lado. En este espacio tomamos lado. Y el lado que hemos dicho, y esto ha sido transparente con ustedes, va a ser siempre el lado de la defensa, de lo público, lo común y lo comunitario. Y en ese sentido me parece bien importante, por eso comenzar este día con esta memoria que tenemos que hacer, porque lo que representaban las luchas de estos sacerdotes jesuitas fue justamente, como decía Ignacio Ellacuría, la búsqueda de la sociedad de la pobreza, en lugar de la sociedad de la riqueza, esa que nos embeleza y que nos saca y que nos dice que tenemos que hacer todo
lo que sea con tal de lograr el éxito. Y que el éxito es tener un par de pesos en la bolsa, más que el otro o que la otra. Y nos decía Ignacio Ellacuría, no, construyamos una sociedad desde la pobreza, desde la sencillez, desde la austeridad. Una economía del trabajo en lugar de una economía del capital, donde lo que se valoremos sea esencialmente el trabajo de todos y todas, porque al final de cuentas es el trabajo el que crea valor. Por mucho que haya máquinas por aquí y por allá, es el trabajo el que crea valor. Las grandes fortunas pueden estar ahí, pero si no hay fuerza de trabajo que las haga moverse, vea, que haga que esas grandes capitales y que esas maquinarias funcionen y que mueva la economía. Si el trabajo no está ahí, pues esas grandes fortunas ahí están, ociosas, no sirven para nada. Es el trabajo lo que genera valor y es el trabajo lo que nos hace mover la economía, no solo la monetaria, sino también la economía de los hogares, esa economía también de los cuidados, esa economía como la que muy bien representaban Elbes y Celina Ramos. Hemos hablado también en estos espacios, si no, vayan a ver los primeros programas, si no me creen, y ahí además pueden profundizar un poquito más, de cómo estas grandes élites económicas, políticas, militares, han gobernado al país y han sido parte de la historia de este país, sobre todo desde la época de la colonización de las tierras, de la invasión colonial. Pero también hemos hablado de cómo se ha configurado el Estado moderno, el Estado que hoy conocemos como Estado en El Salvador, y cómo se ha venido configurando desde finales del siglo XIX como una herramienta que han venido utilizando las grandes élites económicas para consolidar su poder económico y su poder político en el país. Como a finales del siglo XIX, las principales familias de este país utilizaron al Estado para repartirse sus tierras y para apropiarse las grandes tierras y las grandes haciendas y fincas que luego se van conociendo. Cómo se ocupó al Estado como representación institucional para que el Estado cediera las tierras, para que el Estado le quitara sus tierras a los pueblos, sus tierras comunales, sus tierras ejidales, para llegar a ser propiedad del Estado, pero luego ser cedidas a estas familias. Y que estas familias luego las ocuparon para consolidar su poder político y su poder económico en el país. Las famosas 14 familias que mucho escuchamos en el siglo XX. Y como también todas las estructuras militares durante el siglo XX sirvieron para que los intereses de estas familias y los intereses de los grandes capitales económicos estuvieran en el centro del ejercicio del Estado. Y eso es lo que vimos durante las dictaduras militares del siglo XX, ¿no? Hasta el golpe de Estado del 79. Luego ahí comenzamos a ver, hemos dicho, una reconfiguración del Estado. Un Estado que empezó a reconfigurarse como un Estado de guerra, ¿no? Porque ya estábamos en los albores del conflicto armado, del conflicto civil en el país. Pero que atrás de ese estado de guerra ya se estaba configurando o reconfigurando las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, que estaban también en la base de la conformación del Estado. Porque es justamente en este periodo de los 70s, 80s, donde este poder económico también se comienza a dividir entre sí. El poder económico, las élites económicas consolidadas a partir de este poder que fueron adquiriendo con el despojo de las tierras y con toda la estructura de las haciendas y las fincas que habían conformado su poder a través de eso.
a través de la exportación de café, a través de las exportaciones y la producción agrícola. Empezaron también a enfrentarse con una parte de la élite económica que se venía consolidando a partir del comercio y a partir de los servicios y la banca, ¿no? Y ahí entra el poder económico en un conflicto entre sí. ¿Cuál de los dos grandes estaba jalando para su lado? ¿Qué fue lo que vimos al final de cuentas? Cuando llega al 89, Alfredo Cristiani a la presidencia y comienza un proceso de reforma del Estado. ¿Y qué era a lo que se le llamaba ese proceso de reforma del Estado? Todo el proceso de privatizaciones de la banca, para comenzar, donde se le da al sector privado nuevamente la banca y se le da en condiciones extremadamente favorables. Vayan a ver los primeros videos, ahí les cuento cómo es que se dio el proceso de la privatización. Se da también la privatización de las pensiones, se da la privatización de la distribución de la energía eléctrica, se intentó privatizar la salud, se intentó privatizar el agua, y que fueron cosas que también el movimiento social y la lucha social logró evitar que se privatizaran. Si no, ahí estuviéramos ya con el agua privatizada y con la salud privatizada. Y en el camino, no solo le quitaron esas industrias al Estado, o esos servicios que debe de dar el Estado, que son derechos, y por ser derechos es obligación del Estado atenderlos, sino que además en el proceso, así como en aquella primera época se ocupó el Estado para la apropiación de tierras, pues en esta época, la época neoliberal, la de los 90, también se ocupó el Estado. Se ocupó el Estado para redistribuir nuevamente riquezas y propiedades a otro pequeño grupo. Para eso fue que sirvieron las privatizaciones. Si a principios, en el siglo XIX, el Estado sirvió para la acumulación de tierras, para ceder tierras del Estado a un pequeño grupo de familias, en el Estado neoliberal de los 90 se ocupó el Estado como una forma de consolidar los intereses de este otro grupo que hablábamos, de comercio y servicios, más vinculados a los grandes almacenes y la banca. Luego hemos dicho también que comenzamos otro proceso de pequeña transformación del Estado, porque tampoco fue tan significativa a partir del 2009, cuando se da ese proceso de transición, cuando llega otro partido político a la administración del gobierno, también se da otra transformación del Estado, porque entonces ya no eran estas grandes élites económicas las que estaban gobernando el Estado, sino que llegaron alguien más. Y que con cierto capital que venía de fuera, empezaron también a intentar consolidar su posición económica. Algunos grupos que estaban en este nuevo ejercicio del Estado. Y ahí se ocuparon también las figuras de las empresas mixtas. Se impulsó desde un ejecutivo, desde la administración del FMLN, se impulsó la ley de los asocios públicos privados, que es una de las leyes más nefastas para este país, porque es básicamente esconder la privatización de los recursos. Y ahí hemos visto, hay también como un pequeño grupo dentro de esa nueva administración de gobierno intentó, estuvo de hecho ocupando el Estado para consolidar también su grupo de intereses, que no lo consolidó tampoco, pero sí logró salir fortalecido en términos de su posición económica y política. ¿Y por qué es importante hacer esa historia? ¿Por qué estoy retomando nuevamente esta historia de cómo se ha venido utilizando el Estado para intereses económicos o políticos de quienes están administrándolo? Y es que la semana pasada comenzamos a ver ya
Bueno, una actuación institucional de cosas que ya veníamos viendo, que se han venido dando indicios durante todo el proceso de este nuevo gobierno también, y que se han venido denunciando, tanto desde la sociedad civil como también desde este espacio, que ha habido un manejo bastante opaco de los recursos del Estado, sobre todo en la etapa de la emergencia. Ha habido un uso discrecional de recursos de manera muy poco transparente, porque no existe un plan general de actuación y se han venido cerrando cada vez más los espacios de transparencia, de Contraloría Ciudadana. Esos pequeños avances que se había logrado desde la sociedad civil en términos de transparencia, porque la transparencia no es algo nuevo, exigir la transparencia no es algo que ha venido de ahorita. La exigencia por la transparencia es algo que la ciudadanía, la sociedad civil viene impulsando desde hace décadas. Tanto así que costó casi una década aprobar la ley de acceso a la información pública en el 2011. A pesar de la negativa del gobierno en ese momento. Porque la transparencia le pone roña a los gobiernos cuando los gobiernos saben que están haciendo las cosas mal. Cuando los gobiernos hacen las cosas bien, no tienen por qué tenerle miedo a la transparencia. Y ahí tenemos ahora, vemos cómo la Fiscalía ha estado llegando la semana pasada a diferentes ministerios para hacer investigaciones de cómo se han dado los procesos de compras públicas, sobre todo en la parte de la emergencia. Y hemos visto cómo dentro de los ministerios se han estado bloqueando estas investigaciones. Esta postura que se tenía al inicio, donde el mismo presidente de la República dijo que él mismo iba a sacar de su gobierno y denunciar a quien hiciera el mal uso de los recursos públicos, contrasta con procesos de compra donde ministerios les han comprado a familiares de los mismos titulares o a familiares de titulares de otras instituciones del mismo gobierno. Estos tipos de procesos de compras ya los hemos visto, han estado documentados. Si no, veamos el proceso de compra de las mascarillas que se hizo a el ex director del FONAES, que el mismo gobierno lo confirmó, ese proceso de compra. Otro proceso de compra que está también en entredicho sobre insumos médicos a empresas de automóviles, insumos médicos a empresas de construcción, con varios lazos que están entremezclados con funcionarios de gobierno. La historia nos ha demostrado que cuando hay indicios de que el Estado está siendo utilizado para consolidar poder político, poder económico, la ciudadanía, la sociedad civil debemos ponernos alerta. Cuando se denunció la corrupción de Arena, la gente simpatizante de Arena salía a defenderlos. Cuando se denunciaba la corrupción del FMLN, los simpatizantes del FMLN salían a defenderlos. Pero hemos visto ya las consecuencias de los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN. Ahora estamos viendo indicios también de compras que no están en el marco de la legislación. Y es importante no cometer los errores del pasado. No solo los políticos y los funcionarios y las funcionarias públicas deben de transformarse, también nosotros, nosotras, como sociedad civil, como ciudadanía, debemos de transformarnos y identificarnos como sujetos de derechos y exigir esos derechos. Derechos a educación, derecho a salud, derecho también a la información pública. Porque todo lo que se está haciendo con nuestro dinero, de lo que estamos pagando de impuestos. Un abrazo, amigos, amigas. Les invito a que sigamos en este proceso.
a que veamos las cosas más allá del hígado, ¿verdad? Más allá del favoritismo o más allá de las regadas del pasado. Veamos futuro y ese futuro nos exige Contraloría. Un gran abrazo, buenas noches amigos, amigas.